Buenas noches. Continuemos con nuestro análisis de amplificadores realimentados. En este caso vamos a poner énfasis en el análisis de la malla de realimentación beta para el armado del amplificador sin realimentar o circuito auxiliar. Podemos ver el esquema del amplificador tensión serie. Tomo una muestra de tensión en la salida y reinyecto tensión en forma serie en la entrada. Este esquema dispone, esto es muy parecido al amplificador operacional, la entrada de un amplificador diferencial, una entrada no inversora, la salida no inversora, la cual se vincula a través de esa pata en el nodo formado por R1 y R2 conjuntamente con la salida. Veamos el sistema de fases. Entrando por la entrada no inversora, semiciclo positivo. Salgo por un colector también con semiciclo positivo. Tengo una etapa colector común, ¿sí?, que me demuestra que tiene ganancia, no así tensión porque es prácticamente la unidad, y por lo tanto, como el emisor sigue a la base a nivel de tensión, yo tengo un semiciclo positivo sobre la carga dinámica RD. Dicha carga, recuerden, está formada por el paralelo de la resistencia de emisor con la carga RL. Para simplicidad hemos puesto los niveles en corriente alterna. Si estamos reemplazando por circuito dinámico, las fuentes no están marcadas en el diferencial, tampoco en el colector común, están reemplazadas por su impedancia interna ideal, que vale 0. Y acá definimos la malla beta. Observen que físicamente R2, acá puede haber también una capacidad electrolítica que es un corto a nivel de señal, de frecuencias en las cuales estamos analizando. Tenemos los niveles de impedancia de salida realimentado del sistema, ROS, lo mismo que lo que ve el generador de tensión de entrada BS, que es la resistencia de entrada del sistema realimentado. La definición de beta, que lo sabemos del esquema general, BF sobre B0. Por lo tanto, en este tipo de esquema lo que tenemos es un divisor de tensión, ¿sí?, conformado por R2 y R1. Acá una aclaración más, la diferencia de retorno de 1 más beta por ABS, producto que se denomina ganancia de lazo, muy importante. Estamos todavía en los inicios, es decir, estamos trabajando en las frecuencias de audio, donde los esquemas equivalentes de los modelos matemáticos que se van a reemplazar son resistivos puros, hago un generador de corriente controlado por tensión o por corriente, pero la idea es que a través del análisis de la malla beta podemos llegar a nuestro amplificador sin realimentar. Veamos, este esquema de tensión serie es el mismo que ustedes tenían en el amplificador operacional en la configuración no inversora. En este caso también intentamos llegar a un amplificador de tensión ideal, que tenga una baja impedancia de salida, lo tiene propiamente el colector común, realimentado debe ser aún más, o mejor dicho, disminuir un factor D, que es justamente la diferencia de retorno. Por el contrario, al realimentar en forma serie en la entrada, a través de una tensión, esta impedancia del sistema se verá afectada, pero incrementada de veces la impedancia del amplificador sin realimentar. Todo este tipo de conceptos y demás términos nos tienen que ir llevando a conclusiones o ir por un camino, ¿sí?, un hilo conductor como se denomina, que nos debe ir aclarando muchas de las cuestiones de este tipo de esquemas. Es decir, ya sea para análisis que habían tenido en la aplicada 1 o en dispositivos, lo mismo que lo que están viendo en la aplicada 2, veamos que casi todos los circuitos son realimentados, tanto en continua como en dinámica. Veamos, en el análisis que uno lo quisiera asemejar con el amplificador operacional no inversor, esta corriente, que es la corriente de base diferencial de T2, recuerden, el diferencial se analiza en modo diferencial, tengo su señal de tensión diferencial. En el operacional era justamente la corriente de salida dinámica que, si recordamos, si bien no desglosamos todavía las partes del operacional, su primera etapa es un amplificador diferencial. Veamos, acá tenemos, según los sentidos marcados, ¿sí?, semiciclo positivo en BS, positivo en la base
del colector de salida, está tomado de uno de los colectores también del diferencial. El emisor sigue a la base, misma fase, un poco atenuada, atenuación a través de R2 y caída de BF en la misma fase que la señal BS. Recuerden que la señal BF siempre es opuesta a la señal del generador. Ya sea corriente o tensión, ese análisis debe mantenerse para sostener que tenga una realimentación negativa. Bueno, si analizamos en este punto de este nodo, tenemos en la ecuación 1 corriente de base diferencial entrante, corriente I2 a través de R2 también entrante y corriente saliente de R1 y 1. La segunda ecuación, la corriente que circula a través de R1, es decir, la tensión BF sobre dicha resistencia. Como tercera ecuación, la corriente I2, manteniendo los sentidos para el cual hemos hecho el análisis dinámico, corriente del mayor potencial al menor, dividido la resistencia, B0 menos BF sobre R2. Desglosamos, ¿sí? Una suma algebraica. Objetivo de esto. Primero, tenemos que aplicar los conceptos de realimentación que me dicen o que me hablan de la unilateralidad de la señal de entrada que se reproduce en la salida. ¿Cuál debe ser el aporte de la malla de realimentación beta? Primero, por definición, beta, ganancia realimentada. Segundo, que si el amplificador está muy realimentado, es decir, si esta ganancia de lazo es mucho mayor a 1, prácticamente la ganancia de tensión del sistema realimentado depende de la tolerancia de dos resistores. Así que estoy buscando que la inversa de beta, 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Prácticamente sea la ganancia de tensión de todo el sistema. ¿Eso qué me significa? Que sigo dependiendo de la tolerancia de dos resistores. Me independizo de fluctuaciones de HFE, temperaturas, demás coeficientes, lo mismo que en la etapa de salida. Veamos. Si trabajamos con estas tres ecuaciones, ¿el objetivo cuál es? Primero, hallar la tensión de realimentación BF. Agrupamos, ¿sí? Reemplazamos acá los términos y llegamos a que BF tengo la suma, o sea, tengo dos componentes. Esto es interesante. Primero, tengo una componente que depende de la corriente de base diferencial por el paralelo de R1 con R2. Y tengo una segunda componente que depende de la tensión de salida B0 por el divisor de tensión formado justamente por R1 y R2. Es decir, la tensión de realimentación tiene dos contribuciones. ¿Cuál debe ser mayor a cuál y por qué? Bueno, es evidente que la corriente de base diferencial es mucho menor que la tensión de salida. Por lo tanto, en la suma de estos dos términos, lo que tiene más importancia es lo que yo denomino como la tensión BF2. Es decir, que nuestro beta, de aquí en más, siempre será el divisor R1 sobre R1 más R2. Esto es una justificación. Ahora, observen qué interesante estos dos términos. Veamos. Permítanme esta digresión. Si el primer término estuviese solo, significa que B0 vale 0, cual está marcado acá. Si el segundo término subsistiese es porque la corriente de base es 0. Perdón. ¿Se entiende? ¿Y estas condiciones de qué me hablan? Justamente de las características que debe tener nuestro amplificador sin realimentar, nuestro circuito auxiliar o ficticio. Si yo tengo que para que exista B0 por R1 sobre R1 más R2, este término no existe porque la tensión B0 vale 0. Lo mismo que si yo quiero reflejar el efecto de la entrada sobre la salida, tengo que abrir acá, o sea, hacer que la corriente de base diferencial sea 0. Es decir, que del análisis de la señal realimentada o reinyectada, BF, surge las componentes, generalmente dos, uno desde la entrada hacia la salida, otro de la salida hacia la entrada. Recuerden, en el concepto de unilateralidad y también de preeminencia de la malla de realimentación, sabemos que son dos resistores, en este caso forman un divisor resistivo, el de tensión paralelo es un resistor, el de corriente paralelo es un divisor, pero forma un divisor de corriente, y el que figuraría más complicado es justamente el circuito pi que arma el de corriente serie. De todas formas,
Recordemos que este tipo de justificación sirve para armar nuestro amplificador sin realimentar. Es decir, vamos a tener, si B0 vale 0, o sea es un corto, anulo la muestra, me queda R1 en paralelo con R2. Si anulo la señal reinyectada BF, tengo que abrir acá, o sea, IBD hacerla 0. Por lo tanto me queda R2 en serie con R1, que fue un divisor de tensión, en paralelo con RD. De esa forma paso rápidamente al nuevo circuito, que es el amplificador sin realimentación, pero conteniendo los efectos de la malla beta, tanto en la entrada como en la salida. Así queda reflejado en este nuevo circuito, que es nuestro amplificador sin realimentar. Es decir, R2 volcado a 0 volt, anulando la muestra, me queda en paralelo con R1, se transforma en R'S. El efecto en la salida, ¿sí? Habiendo la corriente de base, tenemos R1 en serie con R2 en paralelo con RD. O sea, revisamos RD, paralelo de R con RL, R' lo que dijimos recién, la serie de R1 y R2 en paralelo con RD. La resistencia de entrada del sistema sin realimentar, RS más 2HI más R'S. Estas dos prácticamente deberían ser iguales para mantener la estabilidad, sobre todo en la parte de polarización. La impedancia de salida ahora es del sistema, ¿sí? Es un amplificador sin realimentar, es un multietapa. La R0 del colector común en paralelo con RD, acá lo ponemos. Habría que redibujarlo desde emisor, o sea, pasar el nivel de corriente de base del HI a emisores dividido sobre HFE o HFE más 1, para ser más exacto, o lo que haya entre base y tierra, RC dividido HFE, despreciando la R0 propia del transistor T2, cuyo colector se está tomando la base del colector común de salida. Finalmente, la expresión de la ganancia de tensión del sistema les debe quedar la ganancia de tensión diferencial para la ganancia de tensión del colector común, que para un array de transistores prácticamente debería ser igual a 1. En nuestro caso tal vez sea un poco menos si es discreto. Por definición, como se ve de los niveles de señal, ABCF es ABS sobre D. Lo mismo que dijimos al principio respecto del primer circuito, que la resistencia de entrada del sistema sin realimentar se incrementa a DBS para transformarse en la misma, pero realimentado. Lo mismo que la salida de la resistencia, ¿no? de salida sin realimentar dividido D nos da la impedancia de salida del sistema realimentado. Quedo a consideración de ustedes el resto de las ganancias, que por supuesto utilizando o poniéndolo en función de la ganancia de tensión del sistema, si la ganancia de corriente es corriente sobre la carga dinámica dividida la corriente de entrada que provee el generador. Hay que ponerle en función para que llegue a BCF, Transconductancia, corriente dinámica de salida sobre la tensión BS de entrada, y transresistencia, tensión de salida sobre la corriente de entrada del sistema que provee el generador. ¿Qué probamos con esas cosas? Bueno, en realidad lo que se comprueba es que la única ganancia que no depende de variaciones en los efectos de carga sobre RD a través de RL o de entrada a través de RS, ¿sí? Lo que tenemos acá es que la que se mantiene independiente es justamente la que depende de la tolerancia de dos resistores, es decir, la ganancia ABCF. Es decir, de este número que obtengamos multiplicado por beta, esta ganancia de lazo, podemos también adicionar otro término que es la cantidad de realimentación. Si bien lo vamos a explicar mejor cuando estemos en función de frecuencias, es importante porque esa ganancia de lazo, creo que lo estoy repitiendo desde que empezamos con estos videos con amplificador operacional, ¿sí? Toma fundamental importancia. Y vuelvo a repetir el concepto de que este producto es mucho mayor a 1. Hay veces que no lo es. Tal vez por algún proyecto o necesidad de diseño, tal vez R2 no sea necesario que sea mucho mayor a 1. ¿Sí? Pero lo más importante es que las que son independientes de las variaciones, de la carga y de los valores de resistencia del generador RS, es la ganancia característica, que en este caso es la ganancia de tensión del sistema realimentado. Tenemos que hacer, o propongo para ustedes hacer el mismo ejercicio,
ya estamos terminando, respecto de tensión paralelo, vamos a intentar desarrollarlo en otro video, y corriente serie y corriente paralelo. Básicamente, pues, una vez hecho ya la comprobación de lo que es beta y por qué salió, creo que ya es una técnica agregada para la resolución de los problemas. Me parece que de eso no hay ningún tipo de duda. Así que les sugiero que sigan practicando. Por supuesto, una vez más, este amplificador de tensión serie, ¿sí? El mejorado de esto es un operacional en configuración no inversora. Bueno, como siempre, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias.